Bueno, entonces, señores, hoy empezamos a construir nuestro emulador de sistema operativo, el cual vamos a llamar OS Shell. Entonces, nuestro emulador de sistema operativo, la idea es que cuando ejecutemos el programa, creemos un programa modo consola, en el cual vamos a poder interactuar con la consola. Nos va a mostrar vamos a tener un PRON, este va a ser nuestro PRON dice OS Shell entre corchetes y tiene el signo pesos, ese es nuestro símbolo de sistema, y ahí vamos a poder ingresar los diferentes comandos. Luego ya empezamos a mirar los comandos. Este va a ser el diagrama de clases que vamos a implementar. Tenemos más luego, ya nos vamos a tener que estar devolviendo permanentemente este diagrama de clases para no perdernos con lo que vamos a hacer. Y estos van a ser los comandos que vamos a listar. Tenemos el comando help para obtener la lista de los comandos, mkfs para crear un file system, exit para salir del sistema, pwd para ubicar la ruta actual, mkdir para crear un directorio, ls listar ld listar directorios, rfs leer un file system, in para ingresar un archivo, out para sacar un archivo del file system, ls para listar los archivos, df para mirar el tamaño que tenemos disponible en un file system, rm borrar un archivo, rd borrar un directorio, format para formatear un file system, touch para crear un archivo de texto vacío y el comando show fs para mostrar internamente un file system por dentro. Las clases, archivo va a representar un archivo dentro del file system, directorio va a representar un directorio dentro del file system, un directorio puede tener más directorios o un directorio puede tener más, o un directorio puede tener n directorios y un directorio puede tener n archivos. Tenemos raíz, la raíz como tal va a representar, la clase raíz va a representar como tal el file system y una raíz puede tener varios directorios. Tenemos el OS Shell, va a ser toda la GUI, toda la interfaz de usuarios, y la carpeta byutils vamos a tener una clase que nos va a compartir, que nos va a tener algunas utilidades que vamos a necesitar a leer y almacenar archivos en disco. Bueno, aquí me quedó faltando en estas clases, porque una enumeración se considera también como una clase, nos queda faltando la enumeración comando. Entonces la enumeración comando nos va a servir para poder, crear ciertas cosillas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a nuestro, voy a cerrar ya por el momento esto, no me estorba. Vamos a irnos a nuestro, yo por aquí ya lo tengo construido, se llama OS Shell. Entonces lo voy a crear en otra carpeta, voy a crear un nuevo proyecto. Sabemos que nuevo proyecto lo hacemos ahí le hacemos clic en el icono del más o simplemente nos metemos por File, New Project. El nuevo proyecto que vamos a crear, recuerden que NetBeans nos genera una gama amplia de capacidad de proyectos que podemos generar. Y el nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto Java, va a ser un Java Application. Y aquí dentro del Java Application, él nos pide el nombre del proyecto. Entonces, el nombre del proyecto que le vamos a dar, vamos a crear el proyecto OS Shell. Obviamente yo no lo puedo crear ahí porque ahí ya tengo uno que se llama así, pero lo que voy a hacer es que voy a cambiarle de ruta y voy a dejarlo en una ruta donde yo grabo todo lo que hacemos en esta materia. Entonces lo voy a grabar de una vez en el Dropbox para que no se me pierda y lo voy a grabar en esta ruta. Ustedes lo pueden dejar en la ruta original o le cambian la ruta para la ubicación donde vayan a trabajar. Mi recomendación, ahora sí, yo lo voy a crear dentro de una carpeta gama, dentro de mi Dropbox, una carpeta Django, se llama Cátedra TDA, y dentro de esa carpeta vamos a crear, él crea una carpeta llamada Sistemas Operativos. Mi recomendación es que no trabajen directamente sobre una USB. ¿Por qué? Porque el performance se nos va a ver afectado directamente. Va a ser muy lento cada que compilemos, a cada que probemos algo. Prefiero, mi recomendación, trabajen ahí en el disco duro local y cuando termine la clase, lo que les recomiendo es que lo pasan toda la carpeta completa. Si aquí le decimos finish, vamos a marcarle esto, create main class, él nos va a crear la carpeta OS Shell
Cuando le decimos aquí finish, él ahí hace algo. Chan, 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 listo. Y él aquí está creando la carpeta OS Shell. Listo. Simplemente yo a este proyecto, esto no lo hagan ustedes, para que no se me confundan los dos proyectos. Voy a cambiarle aquí a este nombre y lo voy a poner OS Shell. Epa, esto es muy incómodo. Clase. ¿Qué significa? Este es el OS Shell que estamos construyendo en la clase. Yo renombro aquí el proyecto para que no se me confunda con el otro. Epa, no me lo dejó renombrar. Bueno, yo creo que quedó bien, listo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Eso es el shell que tengo abajito, es el de la clase. Bueno, entonces, esta clase, en este carpeta, ya todos crearon el proyecto. Vale, por favor me van siguiendo, yo intento pues esperarlos en la medida que puedo. Bueno, entonces, dentro de esta carpeta OS Shell vamos a crear o sea, OS Shell va a ser la carpeta que va con la clase que va a tener toda la interfaz de usuario, toda la interacción con el usuario. Cuando el usuario escribe un comando, le mostremos un resultado, siempre lo vamos a hacer a través de la carpeta OS Shell. Bueno, ahora yo voy a borrar estos comentarios porque me estorban. Los comentarios no me aportan, entonces los voy a borrar. Y aquí dentro de la carpeta OS Shell ya nos creó el primer clase. Nos crea el paquete OS Shell. Ay, pero esta es que lo renombré como no era. Antes al contrario, este se llama OS Shell. Este es el otro. Sí, por eso me toca que se me confunden. Este es el OS Shell terminado. Ahora sí. Dejémoslo aquí. Listo, ahí ya me quedó. Voy a cerrar todo esto, perdón. Y este otro es el que estamos construyendo. Entonces dentro de la carpeta OS Shell, él solamente tiene una clasecita que se llama OS Shell, que no tiene nada. Listo. Y ahí vamos. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a abrir por aquí mi diagrama de clases, porque ese sí lo vamos a estar utilizando todo el tiempo. Voy a abrir por aquí el Enterprise Architect, que fue la herramienta con la cual hice el diagrama de clases. Igual ustedes, pues como no tienen Enterprise Architect, ustedes lo que hacen es que miran, yo es para no irme a la presentación. Y aquí en esta herramienta, espérate, por acá tengo todos mis diagramas de clases, por aquí tengo uno que se llama, se me perdió, aquí, OS Shell. Listo, este es mi diagrama de clases, pero es que aquí puedo hacer zoom y puedo hacer más cosas que no me permite hacer allá, listo. Entonces, dentro de este diagrama de clases, dentro de las clases más básicas, más internas, tenemos la clase fragmento. Entonces vamos a leer la clase fragmento, vamos a entender vamos a entender esta clasecita. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay una clase que se llama fragmento, que la clase implementa la interfaz serializable. Que la clase tiene dos propiedades, una que se llama by final y otra se llama by inicio y by final. Ambas propiedades son de tipo entero y que están protegidas. ¿Cómo sé que son protegidas? Porque son símbolo número. Ya sabemos que protegido es como privado, pero las clases que hereden de ahí sí las pueden usar. Y tenemos unos métodos, tenemos un constructor, aquí tenemos el constructor con dos parámetros enteros, y tenemos los métodos getBy, getBy final, getBy inicio, getTamaño, tenemos los métodos setBy inicio, setBy final, y tenemos un toString, que es el override del toString, porque recuerden que cada que creamos un objeto en Java, él nos hereda ¿de qué clase? No. Cuando creamos cualquier clase en Java, cualquier clase que yo creo, él me hereda ya de una clase que se llama Object. Cuando yo creo cualquier clase en Java, ya tengo una herencia. Él me hereda de la clase Object. La clase Object me hereda un método toString. Pero entonces ese toString que heredamos no nos sirve. Entonces vamos a crear nuestro propio toString. Entonces vea que esto es más fácil de lo que parece. Entonces vamos a empezar creando la clase serializable. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Fácil. Simplemente aquí en el paquete OS Shell vamos a darle clic derecho. Vamos a decirle que vamos a crear un new
Java Class. Esta clase la vamos a llamar la clase fragmento. Así, fragmento. Por estándar, los nombres de las clases deberían empezar con la F mayúscula y el resto de las letras minúscula. ¿Estamos claros ahí? Listo. Entonces aquí démosle Finish. Y aquí ya nos creó la clase fragmento y le voy a botar estos comentarios que me estorban. Bueno, la clase fragmento dijimos en nuestro diagrama de clases tiene esta cosita aquí que llama serializable. ¿Qué significa eso? Que nuestra clase fragmento implementa la clase serializable. ¿Cómo lo hacemos en NetBeans? Súper fácil. Simplemente escribimos imple, le doy control barra espaciadora para que me autocomplete. Me dice implements. Y ya voy a escribir aquí serializable, escribo seri, control barra espaciadora y aquí lo encuentro. Serializable y le doy enter. Entonces, al autocompletar nos ganamos dos cosas. Primero, copiamos la sintaxis y no solo agregamos la sintaxis, sino que también nos importó esta clase. Para yo hacer que una clase sea serializable, ¿qué significa? Tengo que importar el paquete Java IO serializable. Entonces vea que esa línea no la digité yo. Puedo colocar, sí, yo puedo colocar la letra más grande. Vamos a colocarle, yo no tengo la culpa que ustedes sean más viejitos que yo y no vean. Entonces por aquí en Options, Fonts and Color, aquí donde dice tipo de letra la voy a poner a, tampoco la puedo poner muy grandota. Está a 13, se la voy a poner a 16. A 13 no, a 18. Tenemos a 18. Ok, listo. Entonces ahí ya mejora un poquito. Listo, entonces ahí tenemos la interfaz serializable. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿cuáles van a ser los atributos? Entonces vea que yo voy siempre leyendo mi diagrama de clases. Los atributos que tenemos son los atributos by inicio y el otro atributo es el atributo by final. Como tienen el signo número, significa que no son privados ni que son públicos, son protegidos. Entonces, ¿cómo hacemos un atributo protegido? Entonces simplemente le decimos protected. Entonces, yo siempre escribo las tres primeras letras y acaso control barra espaciadora. Utilizo mucho la autocompletación y eso me va a ayudar a mejorar el programa. Entonces le decimos protected int, el tipo de antes, esta primera propiedad se va a llamar by inicio. Y de forma similar vamos a hacer el otro que se llama byte final. Ahí está. Tenemos un constructor de la clase fragmento, un constructor de 2 parámetros. Entonces vamos a manejar la herramienta bien manejada. Entonces yo no voy a ponerme a construir el constructor a mano, sino que simplemente le vamos a decir aquí clic derecho y le decimos insert code y aquí ya le marcamos constructor. Vamos a marcar un constructor con mis 2 parámetros, con el by inicio y con el by final. Cuando le decimos generate, tarán, él ya creó el constructor. Listo. Ese codiguito lo hubiera podido meter metido a línea, a mano. Repito. Ojo pues que yo no repito y no aquellito. Tenemos aquí. Vamos a crear un constructor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es muy breve la vuelta. Simplemente le van a decir, donde quieran que les quede el código, le van a decir clic derecho. Le van a decir insert code. Entonces aquí nos muestra una línea. En este menú contextual nos va a mostrar una serie de opciones que podemos hacer con nuestro insert code. Dentro de este insert code, ¿qué opciones tenemos? Vamos a marcarle constructor. Ay, caramba, le dije otra cosa. El control Z, pues si hay derrumbe. Insert code, vamos a marcarle constructor y voy a marcarle by inicio y by final. ¿Qué significa? Que quiero que me cree un constructor con esos 2 atributos. Generate. Y ahí tenemos ya nuestro constructor. Lo hizo línea. Listo. Esas 4 líneas me las ahorré con el mouse. Esta clase porque tiene apenas 2 atributos. Pero si yo tuviera una clase con 50 atributos, lo mismo, clic derecho, constructor, márquelos y run. Te generó el constructor. Bueno, ahora, hay un estándar en programación que se llama los métodos get y los métodos set. Entonces yo tendría que hacer un método llamado get by inicio para poder establecer el valor de by inicio. Y otro método llamado set, el método get para obtener. Get en inglés es obtener.
O el método set es poner o asignar. Entonces me tocaría crear esos métodos a mano. Y digo, qué pereza, ¿sí o qué? Entonces simplemente vamos a decirle clic derecho y le decimos insert code. Y aquí ya le vamos a decir que nos inserte los getter and setter. Getter and setter, ¿sí? Entonces cuando le decimos getter and setter, vamos a marcarlos todos. Generate. Y listo, ahí están nuestros métodos. Ya tenemos los... Ese encapsule files no lo pongas porque eso lo que hace es que te los pone todos privados, nos daña el protected. No le pongas encapsulate, no lo necesitamos. Entonces aquí tenemos ya nuestros métodos, tenemos ya la clase fragmento con el constructor y tenemos la clase set by inicio, get by inicio, set by inicio, get by final, set by final. Listo. ¿Fácil o no? Bueno, hay un método que si uno no lo crea, ese sí me toca crearlo mal. Tenemos el método tamaño. Necesito saber el tamaño del arreglo, del fragmento. En un fragmento, ¿cómo determino el tamaño? Resto el by final menos el by inicial y eso me da el tamaño del fragmento. Entonces este sí lo tenemos que escribir. Vamos a crear otro método público que nos va a devolver un entero. Este método lo vamos a llamar get tamaño. Aunque este NetBeans ya me aguanta la ñ, yo prefiero no ponerla. Por estándar de programación, 0 tildes, 0 ñes en mis palabras, en mis identificadores. Ahora, el tamaño, ¿cómo le vamos a decir? Vamos a decirle return. Vamos a decirle byte return, el byte final menos el byte de inicio. Y con este método creamos con ese método ya tenemos otro método adicional que ese sí no lo puedo crear por código, ese sí me toca hacerlo por lógica. Este método getTamaño me va a devolver el tamaño de un fragmento. No podemos perder el norte. Recuerden que un fragmento va a ser un pedacito de archivo que me va a decir en cuál byte inicia ese fragmento, en cuál byte finaliza. Un archivo está compuesto por n fragmentos. Por eso la clase fragmento es serializable. Ahorita vamos a usar el hecho de que yo le diga implement serializable. Significa que yo ya en la clase, que yo ya puedo crear arreglos de la clase fragmento. Y cuando creo arreglos de la clase fragmento, vamos a poder adicionar y mover esos fragmentos sin necesidad de preocuparnos porque sea un arreglo. Es otra forma más sofisticada de crear un arreglo de estos objetos. Listo, bueno. ¿Qué nos queda faltando de aquí de la clase? Nos queda faltando colocarle el método toString. ToString es para poderlo mostrar en pantalla cuando yo necesite. Entonces, también lo mismo, esto también lo podemos hacer por código. Entonces le decimos clic derecho, vamos a decirle insert code, y aquí ya le vamos a decir que nos genere un toString. Él nos dice, genere un toString con cuáles campos. Yo le digo, bueno, genéreme un toString con ambos campos. Generate, y él aquí me crea un toString y yo lo voy a modificar. Simplemente le vamos a decir return, y aquí vamos a colocar algo así. Vamos a colocarle simplemente la palabra inicio, que nos diga en cuál byte inicia. Luego vamos a colocarle, después de ese inicio, vamos a colocarle aquí final, que nos diga cuál es el byte final. Y por último, vamos a crear una cosita que diga tamaño. Y aquí ya nos va a mostrar el método. Ahí está. Ese va a ser nuestro, caramba, me hice un daño. Este va a ser nuestro método getTamaño. Si os dan cuenta, ya hemos finalizado la primera clase. Ahí tiene todos los métodos. Vea. Está el constructor, los dos set, los dos get. Está el método getTamaño, que devuelve un entero. Y está el toString. Ahí con eso ya terminamos la primera clase. Esta es nuestra primera clase. Fragmentos. Recuerden, una carpeta, un archivo, puede tener muchos fragmentos. Primer clasecita, una clasecita que nos encapsula un fragmento de un archivo. Bueno, ahora,
continuamos. Yo voy aquí como en orden que me voy a embolatar. ¿Cómo es que iba esto? Vamos a ver, esto va así. Bueno, esta es la primera, la segunda, me faltó numerar estas hojas. Bueno, ahora ya tenemos la clase fragmento. Ahora vamos a crear la clase archivo, que es porque realmente nuestro file system lo que va a manejar es archivos. Entonces vamos a decirle aquí en el shell, nuevamente le vamos a decir new java class, y aquí ya vamos a crear la clase archivo. Primero tenemos aquí, listo. Entonces vamos por partes. Un archivo ya sí tiene más atributos. Vamos a ir mirando nuestro diagrama de clases que tiene archivo. Por aquí la tengo. Entonces, archivo. ¿Qué tiene un archivo? Un archivo también tiene un byte inicial, un byte final. Tiene un dueño, ese dueño es dueño. ¿Quién es el propietario del archivo? O sea, ¿quién crea el archivo? Suponiendo que mi sistema de estos pudiera manejar multiusuarios. Tenemos una extensión, una fecha de creación, un nombre y un tamaño. Esos son todos los atributos. Si se dan cuenta, todos estos atributos están protegidos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces simplemente vamos a crear aquí en nuestra clase archivo, le decimos protected. Entonces aquí en nuestra clase decimos, tenemos un atributo llamado tamaño. Y aquí lo voy a colocar tamaño. Voy a acomodarme mejor que estoy demasiado incómodo. Tenemos tamaño. También vamos a tener protected. Vamos a tener un atributo string. Este string va a ser el nombre del archivo. También vamos a tener un archivo, también tiene extensión. También tiene dueño, o sea, o propietario. Mi archivo también va a tener protected. Va a tener de la clase date. Va a tener una cosa llamada fecha creación. De la clase, y va a tener también protegidos. Va a tener del enteros un byte de inicio y un byte final. Ahí está. Esos son los atributos. Va muy importante el date. Sí, aquí quedó faltaba pues. Listo. Ahí tenemos nuestra clase archivo. Vamos a necesitar un constructor para esta clase archivo. Vamos a crear un constructor que tenga todos los parámetros. Un constructor de la clase archivo que tenga el tamaño, el nombre, la extensión, el dueño, la fecha de creación, el byte de inicio, el byte final. Esta sí tiene más. Aquí nos va a servir mucho más el truquito. Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho. Y aquí le vamos a decir insert code. Y aquí vamos a decirle un constructor. Y los marcamos todos. Simplemente los marco. Aquí falta una cosita como para que los marque y los desmarque todos. Yo no sé por qué no la trae, pero bueno. Generate y listo. Ahí está nuestro constructor. Ahora este constructor, una línea en programación no debe ser muy larga. Por eso él nos pone esa rayita roja. La rayita roja es como una sugerencia. Que cuando una línea llegó hasta allá, nosotros debemos de empalizarla. Hacerla que sea más cortita. Entonces simplemente voy a coger acá. Y yo le puedo dar aquí un enter como para que mi línea no quede tan larga. Simplemente es una recomendación. ¿Por qué? Es mejor uno ver todo el código ahí que no tener que estar haciendo scroll para aquí y scroll para allá para ver el código. Listo. Ahí tenemos nuestro constructor. Igual vamos a necesitar, igual como tenemos un constructor, también vamos a necesitar los getter and setter de la clase archivo. ¿Breve sí o qué? Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí, clic derecho, vamos a decirle insert code y marquémosle los getter and setter. Cuando marcamos los getter and setter,
Ya si tengo esto, me falta para el constructor. Yo en el constructor debería poder hacer esto. Marcarlos todos. Me toca marcarlo uno por uno. Y una vez que le pasó a NetBeans, ¿por qué no lo hizo? Bueno, NetBeans es muy bueno, pero no es perfecto. Nada es perfecto, ¿sí o qué? Entonces vamos a marcarlos todos. Cuando le decimos aquí generate, ustedes vean que automáticamente ya me ahorró mucho código. No se pongan a hacer esto a mano. Ahí está todo. Los métodos get y los métodos set. Método get y método set es crear e insertar. Bueno, ahora yo en esta clase no me voy a poner a explicarles qué es un get y un set. Ustedes lo deben de saber y el que no debe estudiar un poquito más que el resto que sí lo sabe. Ahí tenemos nuestros métodos get and set. Y nos queda faltando colocarle un constructor. Entonces vamos a hacer un constructor más bacano. Entonces, perdón, nos queda faltando crearle el toString. Vamos a sobreescribir el método toString que heredamos de la clase object. Entonces simplemente vamos a decirle clic derecho. Aquí vamos a decirle insert code. Y aquí vamos a decirle que vamos a generar un toString. Él nos dice, ¿con qué campos quieres generar el toString? Yo aquí no los necesito todos. ¿Qué necesito para mi toString? Vamos a necesitar nomás el dueño. Vamos a marcarle. Vamos a necesitar también el tamaño. También vamos a necesitar la fecha de creación. Y el nombre del archivo. El resto de cosas no las voy. Bueno, también voy a poner la extensión. No lo tengo aquí en el ejemplo, pero me parece muy importante poner la extensión. Bueno, entonces él nos genera aquí un toString. Ahora, este toString vamos a colocar una fecha. Si no le doy formato a esa fecha, me sale de cualquier manera. Entonces voy a controlar. Entonces voy a crear de la clase dayFormat. De la clase dayFormat voy a crear un objeto que llame dayFormat. ¿Cuál es la diferencia entre ese dayFormat, el de la izquierda y el de la derecha? El de la izquierda tiene mayúsculas en ambas, significa que es una clase. Y el de la derecha es un objeto. Vea que empieza en minúscula, los distingo nomás con la primera de minúscula. Y este le voy a decir que es igual a new. Y aquí le digo simple dayFormat. Y le voy a colocar este formato a la fecha. Voy a colocarle que sea YYY, MM, DD. Y le voy a colocar aquí HH, MM, SS. Es para que la fecha me quede en este formato. Me quede año, mes, día, horas, minutos, segundos. Si no le ponemos eso, nos sale una fecha horrible. Eso sale una fecha muy maluca. Entonces yo prefiero colocar esa fecha. Ahora sí, ya que definimos nuestro formato, vamos a colocarle. Voy a cambiar, bueno, incluso para que voy a quitarle todo esto y voy a crear mi propio. Creemos nuestro propio toString. ¿Qué quiero yo que me muestre en este toString? Que me muestre el dueño. Después de que me muestre el dueño, que me concatene un espacio en blanco y que después me diga cuál es el tamaño. Que después de que me muestre el tamaño, me diga cuántos. Bueno, no lo concatenemos incluso con un espacio en blanco. Concatenémoslo con un tabulador. Después que nos muestre el tamaño, después de que nos muestre el tamaño, nos coloque un tabulador que nos coloque la palabra bytes y que ahí sí muestre, perdón, aquí nos dice tamaño, entonces nos va a decir dueño, ¿quién es el dueño del archivo? Si es el usuario root o el usuario que sea. Vamos a ver el tamaño, un tabulador y el tamaño, 500 bytes, va a colocar la palabra bytes. Después de eso, que nos muestre otro tabulador y que nos concatene con la fecha de creación, pero que no nos ponga la fecha en cualquier formato, sino que simplemente le vamos a decir que utilice el objeto dayFormat y le vamos a decir dayFormat y le vamos a dar al dayFormat, tiene el método format y a quién le vamos a dar formato, al campo fecha de creación. Ya estoy llegando a la línea roja, entonces prefiero más bien colocarle esto así y luego le vamos a decir, luego le ponemos otro tabulador y por último concatenamos con el nombre del archivo, concatenamos con un punto y concatenamos con la extensión. Y ahí nos quedó nuestro. Ah, bueno, aquí me está sacando un error porque me faltó, a ver, return dueño. Ah, bueno, aquí me faltó
¿Cómo es la cosa? Dueño más tamaño. Aquí me faltó un más, por eso está sacando ese error. Listo. Ahí quedó. Entonces, de esta manera, ya tenemos nuestro toString. Este toString es el que nos va a salir cuando listemos los archivos. Nos va a salir propietario del archivo, tamaño del archivo, y luego sigue la fecha de creación en el formato que yo le especifiqué, y luego va a salir el nombre del archivo con la extensión. Y ahí tenemos la clase archivo. Listo. Aquí lo más raro fue hacer el toString. No hay problema, ¿sí o qué? Ahí vamos bien. Siguiente clase. Ahora vamos a implementar, y realmente yo lo que estoy siguiendo es siguiendo aquí mi pastelito. Bueno, ahora la siguiente clase que vamos a implementar, o sea, estamos armando todo el muñeco para poder hacer para poder ejecutar la primera cosita. Ahora la siguiente clase que vamos a hacer es la clase directorio. ¿Sí o qué? Entonces vean pues lo que vamos a hacer aquí. Aquí ya hay elementos más bacanos. Entonces voy a crear aquí en la clase OS Shell, vamos a darle clic derecho, vamos a decir en New, Java Class, y aquí creemos la clase directorio. Listo. La clase directorio, venga, fijémonos, a ver, venga, primero miremos aquí bueno, dentro de la clase archivo, vamos a ver que no nos haya faltado nada aquí en este modelo de clases. Listo, ahí está todo. Get tamaño, set tamaño, listo. Ya completado. Vea que los más grandes son los más fáciles de hacer porque el código, la mayoría de los métodos son set y get. Y eso nos lo hace pues en el bien. Entonces, cero estrés. Ahora, vamos a crear ahorita la clase directorio. La clase directorio, ahí sí tiene una cosita más rara. Dentro de los atributos tiene un atributo que se llama archivos. Pero archivos es ¿qué? ¿De qué tipo? Es un array list de archivo. Eso lo puedo hacer porque la clase archivo es serializable. Si no fuera serializable no podríamos hacer eso. Tenemos el dueño, un directorio también tiene dueño, también tiene fecha de creación, tiene el número máximo de archivos por directorio y el nombre que le vamos a colocar al directorio. Los directorios también pueden tener extensión, pero en este sistema operativo que estamos creando, los directorios no tienen. Ahora, aquí tenemos los métodos tradicionales, pero aquí sí hay otra cantidad de métodos que vamos a ir adicionando. Vamos a hacer los métodos básicos. El constructor, los getter y los setter. Y el toString. Son los métodos básicos. Y luego, a medida que vamos implementando comandos, vamos a ir agregándole más los diferentes métodos que tiene el directorio para que entendamos este código. Porque si uno este código se lo va a tragar así todo de entrada primera, se encarta uno, no va a entender. La idea es que lo hagamos progresivamente. Entonces ahorita vamos a la clase directorio. Entonces en la clase directorio, ¿cuáles son los atributos que tenemos? Todos son protegidos también. Tenemos un protected. Ojo lo que voy a hacerle aquí. Voy a escribirle aquí ar y voy a decirle que esto es un array list. ¿Listo? ¿De qué clase? Un array list, y esta es la sintaxis de la clase archivo. Voy a crear un protected array list de la clase archivo que se va a llamar archivos. Listo. Si ustedes se dan cuenta, está sacándome error esta línea. Si le saca error, yo le puedo dar clic aquí en el bombillito y aquí en el compillito me dice que tengo que importar una clase que se llama Java Util Array List. Ahí está, ya no me saca error. ¿Qué significa esto, archivos? De esa manera, vea que yo no estoy creando un arreglo por allá en ninguna parte. Eso me lo maneja como una lista ligada. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que ya en este momento yo puedo crear un arreglo, se llama un array list de la clase archivo. ¿Por qué lo pude hacer con esa sintaxis? Porque la clase archivo es serializable. Si no fuera serializable, olvídese, eso nos va a sacar error, no lo podemos hacer. Y eso me va a permitir adicionar y eliminar archivos a un directorio de una manera facilita. ¿Qué más tiene el directorio? ¿Qué más tiene la carpeta directorio? También tiene protegido de la clase un string. Tiene protegido un string y este string se llama nombre. Y tiene también una fecha de creación de la clase date. Tiene una fecha de creación.
Si ustedes se dan cuenta, yo utilizo mucho la autocompletación y cuando voy autocompletando, las clases nuevas él me las va importando ahí, va haciendo los import. No me preocupo de importarlos, él me los va haciendo. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un dueño, una carpeta también tiene dueño. Y también vamos a tener protegido entero. Vamos a tener el máximo, el número máximo de archivos por directorio. Ahí está. Listo. Esos son los atributos privados que tiene la clase directorio. Ahora vamos a crearle un constructor a esta clase directorio. Entonces vamos a decirle clic derecho, vamos a decirle insert code y vamos a crear un constructor. Cuando creemos este constructor, marquémosle todos menos el array list. O sea, no le voy a crear el array list, no lo paso en el constructor. Simplemente le vamos a pasar el nombre, la fecha de creación, el dueño y el máximo de archivo por directorios. El array list lo vamos a crear vacío, porque cuando yo creo un archivo, cuando creamos un directorio nuevo, ¿cuántos archivos y cuántos no tiene? ¿Sí o que no tiene? Entonces simplemente le vamos a decir que al objeto archivos, que es un arreglo de archivos, vamos a decirle que es igual a new, y aquí le colocamos array list, y aquí le digo de cuántos elementos, del máximo número de archivos por directorio. Y ahí creamos nuestro constructor. ¿Qué significa eso? Que cuando creamos un directorio, yo le paso cuánto es la cantidad máxima de archivos que van a haber en ese directorio. Y creamos un arreglo. Si yo le digo 100, me va a crear un arreglo de 100. Ahora, ¿hay archivos ahí? No, no hay archivos, está vacío. Pero estamos diciéndole que máximo van a haber 100 archivos. Es que es otra manera de manejar los arreglos. Sino que se van a dar cuenta que con esta clase de arreglos yo no me preocupo por los subíndices. Yo le digo, adicióneme un archivo y listo, me lo adiciona. Si lleva 500, me lo va a adicionar en la posición 501. Le digo, elimíneme un archivo, él me lo va a eliminar y me va a... O sea, no me preocupo por manejar el arreglo lo va a manejar la clase serializable. Es muy chévere, vamos a aprender a hacer cositas con la clase serializable. Ahora, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos hacer los métodos set y get de esta clase. Los getter y setter, esos sí van estándar. Entonces simplemente vamos a decirle aquí clic derecho, insert code, y vamos a marcarle los getter and setter. Marquémoslos todos. Generate, y ahí ya está. Entonces ve aquí hay un método por aquí. Por aquí hay un método que llama set archivos. Yo le puedo establecer los archivos a un directorio, todos. O puedo ir adicionándolos uno a uno, que lo vamos a hacer. Pero aquí hay un método muy importante que se llama el get. ¿Por dónde se me hizo aquí? Por aquí tengo el método get archivos. Le digo get archivos, el que me devuelve, me va a devolver un array list con todos los archivos que corresponden a ese directorio. Y ahí vamos. Ahora, ¿qué más le vamos a hacer a esta clase? A esta clase, listo. Vamos a definirle el tamaño. Primero, ahora, pero el tamaño es un cuento. ¿Cómo sé yo el tamaño de un directorio? ¿Qué tengo que hacer yo para averiguar el tamaño que tenga un directorio? ¿Cómo? Tengo que saber el tamaño de cada uno de los archivos. Es una sumatoria, me hago entender. O sea, ¿cuánto es el tamaño de un archivo? El tamaño de un archivo sería sumar la sumatoria de los fragmentos. Yo lo hubiera podido haber hecho así. No, que es que el archivo lo manejamos más simple. En el archivo tenemos el tamaño, pero más no lo puedo hacer con un directorio. Un directorio está compuesto de n archivos. ¿Cuánto será el tamaño del directorio? El tamaño del directorio será igual a la suma del tamaño de los archivos. Entonces lo tenemos que hacer acá. Entonces, antes de hacer el toString, que me gusta dejarlo de último, vamos a crear un método público que nos va a volver un entero y se va a llamar getTamaño. Este método getTamaño, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumar los tamaños de cada archivo que tenga el directorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Voy a declarar aquí una variable tamaño inicializada en 0.
Ese va a ser nuestro acumulador y vamos a hacer un ciclo. Entonces, pues lo que vamos a hacer, for in i desde 0 y menor que ¿quién? Que el tamaño de archivos. ¿Dónde sé yo cuántos archivos tengo? Ojo, ¿cómo se llama el objeto que tiene todos los archivos? Archivos. Y resulta que archivos tiene una propiedad que llama, un método que llama size. Entonces, esto me lo gané yo porque era serializable. ¿Qué significa eso? Archivos.size me da el tamaño que tenga el array list, con incrementos de 1. Ahora sí, que le decimos aquí? Le vamos a decir a la variable tamaño, llévele lo que tiene tamaño más ¿qué? Más el tamaño del archivo. Entonces le decimos, del arreglo archivos, el archivo archivos, vamos a decirle get en la posición i, y aquí le decimos get, no, perdón, aquí hay un método que llama tamaño. Vamos a analizar archivos en la get i punto. Bueno, aquí espérate, miremos una cosa en archivo que me quedó algo protected in tamaño. Espérate, compilemos aquí, grabemos archivos get y tamaño. Ahora sí, es que no lo había, como no había compilado, o sea, el NetBeans va autocompilando en background, pero muchas veces uno va a mirar un error de una clase, él no me reconocía tamaño, se dan cuenta que no me lo ponía verdecito, era porque no había compilado, no se había dado cuenta que ese atributo era protegido. Entonces vamos a analizar esta línea que es bien importante, y al final le vamos a decir return tamaño, y de esta manera estamos obteniendo el tamaño de una folder, de una carpeta, de un directorio. ¿Por qué? Vamos a analizar esto. Tenemos un contador, un acumulador llamado tamaño. En ese acumulador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el tamaño de todos los archivos. ¿Listo? Sabemos que ya explicamos que el tamaño de un directorio es la suma de los archivos. Entonces yo tengo un arreglo de archivos. En este momento, ¿cuántos archivos tiene? Ninguno, porque pues el constructor está vacío, pues no hemos todavía involucrado, pero ¿cómo funciona? Entonces aquí hago un ciclo, entonces le digo for i desde 0 y menor que archivos.size. Ese método .size me lo gané ¿de qué? De que era serializable. Entonces le digo archivo. Ya me dice el tamaño que tienen mis archivos. Tengo 1, tengo 500, tengo 10 archivos. Ahora, vamos a recorrer eso. Entonces le decimos a la variable tamaño, llévele lo que tiene tamaño más que archivos. Archivos tiene un método que se llama get. Get en la i, me devuelve el archivo que hay en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, porque es un arreglo. Pero ese get, ¿de dónde me lo saqué? Ya me lo gané. ¿Qué devuelve el objeto? ¿Qué devuelve get en la i? Devuelve un objeto de tipo archivo. Y el objeto de tipo archivo tiene una propiedad que se llama tamaño, que yo la pude usar. ¿Y por qué la usé aquí? Porque está protegida y yo puedo usar los atributos protegidos de las clases que usen ese objeto. Me hago entender la diferencia entre protegido y privado. Si lo hubiera dicho privado, ya no le puedo decir aquí tamaño. Me tocaría usar el método getTamaño, por decir algo. Si lo hago con getTamaño también me funciona. De esta manera, ahí tenemos el tamaño. Por último, vamos a crearle un toString. Y este toString de directorio es muy parecido al toString de archivo. Entonces me lo voy a copiar. Voy a copiarme aquí el toString voy a copiarme este toString de archivo y se lo voy a pegar al toString de directorio. Bueno, pero el toString va a tener que, el toString le vamos a poner lo del formato también, vamos a colocarle el formato de fecha que van a necesitar para formatear esas fechas. Vamos a decirle return, tiene el dueño, también tiene el tamaño, pero el tamaño no, aquí el tamaño no es un atributo, sino que nos toca obtenerlo con el método getTamaño. Tenemos aquí el tamaño en bytes, luego sigue el formato de la fecha de creación y tiene nombre. Y mis directorios no tienen extensión, solamente van a tener nombre. Ahí está. De esta manera, mis señores, hemos terminado la primera partecita de la clase directorio, lo básico. Esto es lo básico del directorio. Luego ya
a medida que vamos implementando los comandos, vamos a tener que volver a cada una de estas clases adicionales más métodos, los métodos digamos más heavy. Listo. Por hoy dejemos así. La próxima clase continuamos. Si te ha gustado, dale manito arriba. Nos vemos.